Vamos ahora a hablar un poquito más de la aceleración. Vamos a pensar un poquito más en esto. Esta es la definición, ¿no? Esta es la definición de la aceleración de una partícula o de un punto como el centro de masa de un sistema, ¿no? Es simplemente la razón de cambio de la velocidad. Pero como la velocidad es un vector, lo que estoy hablando es que esto es la derivada del componente de x con respecto al tiempo. Eso sería el componente de x de la aceleración. El componente de y de la aceleración sería simplemente la derivada del componente de y de la velocidad con respecto al tiempo. Y pues lo mismo para el componente de z, que sería la derivada del componente de z de la velocidad con respecto al tiempo. Obviamente aquí estoy pensando en que esos componentes van a ser funciones del tiempo. O sea, si yo tengo un instante dado, pues yo puedo calcular con esas funciones los componentes de la velocidad en cualquier instante. Recordemos ahora también que la velocidad es simplemente la derivada con respecto al tiempo de la posición, o sea, la razón de cambio de la posición. Así que eso también lo podemos escribir como la segunda derivada del componente de x de la posición con respecto al tiempo. El componente de y sería la segunda derivada de la posición en y con respecto al tiempo. Y pues algo similar para el componente de z. ¿Okay? Observe que las unidades de aceleración son simplemente unidades de velocidad divididos por unidades del tiempo. Así que sería metros por segundo sobre segundo, que eso es metros por segundo, metros sobre segundos al cuadrado. ¿Okay? Ahora, esto es la aceleración, o lo que algunos llaman la aceleración instantánea, ¿no? ¿Cuál es la aceleración de la partícula o del punto, el centro de masa, por ejemplo, en un instante dado? ¿Okay? Dame un tiempo y yo te puedo decir cuál es la aceleración en ese tiempo en específico. ¿Okay? La aceleración promedio es simplemente el cambio en la velocidad dividido por el tiempo que se tardó en cambiar esa velocidad. Observe, ¿verdad? Que cuando cogemos este límite, cuando delta t tiende a cero, pues recobramos la definición de la aceleración o de la aceleración instantánea. Esta es una notación que se usa para hablar sobre cantidades promedios. El libro utiliza otra donde pone una rayita alrededor de la variable, ¿no? Es simplemente notación. Ah, note que si cogemos esta definición o la de la aceleración promedio y cambiamos este dt a la izquierda, obtenemos que el cambio en la velocidad es simplemente la aceleración por el cambio en el tiempo. O sea, el cambio en el tiempo es positivo, así que el cambio en velocidad apunta en la misma dirección que la aceleración. Dicho de otras palabras, la aceleración lo que va a hacer es que le va a decir a la velocidad hacia dónde va a cambiar. ¿Okay? Por ejemplo, si yo tiro un objeto hacia arriba, inmediatamente que sale de mi mano, su velocidad hacia dónde apunta. Apunta hacia arriba. Pero ese objeto está teniendo una interacción gravitacional hacia abajo y vamos a ver que su aceleración va a ser hacia dónde? Hacia abajo. Así que como la aceleración es hacia abajo, eso significa que la velocidad va a querer cambiar para apuntar hacia abajo. Y lo que vemos entonces es que el vector de velocidad apunta hacia arriba, empieza a hacerse cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño, hasta que se hace cero y empieza a apuntar hacia abajo y cada vez se hace más grande hacia abajo. ¿Ves? La aceleración le dice a la velocidad hacia dónde va a cambiar. ¿Okay? Y tiene sentido el ejemplo que acabo de decir, ¿verdad? Porque cuando tiramos un objeto hacia arriba, ese objeto, su velocidad va reduciendo, su rapidez va reduciendo, llega hasta una altura máxima, que en su altura máxima su rapidez en ese instante es cero,
y luego empieza a aumentar su velocidad hacia abajo. ¿Ok? Ahora, si la aceleración que siente un objeto es constante, pues cuando la aceleración es constante no hay diferencia entre la aceleración instantánea y la aceleración promedio. Por lo tanto, puedo escribir, ¿verdad?, que el cambio en la velocidad es igual a la aceleración por el cambio en el tiempo. En otras palabras, la velocidad final menos la velocidad inicial, eso es el cambio en v, es igual a la aceleración por el cambio en el tiempo. O sea, la, el tiempo final, o sea, el tiempo en que tenía la velocidad final, menos el tiempo inicial. En otras palabras, el tiempo en que el objeto, el instante en que el objeto tenía la velocidad inicial. Si paso la velocidad hacia la derecha, pues tengo una ecuación para calcular la velocidad en el tiempo TF. La velocidad final en el tiempo TF va a ser igual a la velocidad inicial, que la tenía en el tiempo inicial, más la aceleración multiplicado por el intervalo de tiempo, por el cambio en el tiempo. Usualmente comenzamos a medir las cosas, ¿verdad? Digamos con un cronómetro, y usualmente ese cronómetro empieza en cero. Así que podríamos decir que el tiempo inicial es igual a cero sin perder ningún tipo de generalidad. Así que TI sería cero y esto, la velocidad inicial sería la velocidad cuando el tiempo es igual a cero. Vamos a escribir eso como V sub cero. V sub cero es la velocidad inicial cuando el tiempo es igual a cero. La el tiempo final, ahora es simplemente el tiempo después de que empezamos a medir el tiempo. Así que vamos a quitarle el índice F y simplemente vamos a llamarlo T. Así que esto que está aquí sería la velocidad que tiene el objeto en el tiempo T cuando tiene una aceleración constante A y su velocidad inicial cuando el tiempo era cero es V sub cero. Así que aquí tenemos una ecuación que me relaciona el tiempo con la velocidad cuando la aceleración es constante. Y aquí simplemente recordarles algo que habíamos hablado anteriormente, que si yo tengo un objeto que se está moviendo y sé la trayectoria que sigue ese objeto, así que aquí tenemos un objeto que se mueve en esta curva, la velocidad de ese objeto en cada instante va a ser tangencial a la trayectoria. Así que cuando el objeto está aquí, la velocidad va a apuntar en esta dirección y va a ser tangencial a ese punto en la trayectoria. El objeto se sigue moviendo y digamos que cuando está aquí, pues la velocidad que tiene va a ser este vector, ya que este vector es tangencial a ese punto en la trayectoria del objeto.